¿Alguna vez has sentido que un solo instante cambió para siempre la manera en que miras la vida? A veces no es un accidente ni una pérdida, sino una frase, un sonido, un secreto que llega demasiado pronto. Y lo curioso es que los momentos que más nos rompen son también los que más nos despiertan. Ella solo quería jugar, pero lo que escuchó detrás de esa cortina no era un juego. Era la voz del pasado marcando el inicio de su destino. Dicen que los niños olvidan rápido, pero no es cierto. El cuerpo recuerda lo que la mente calla y el corazón guarda la verdad escondida hasta que estamos listos para oírla otra vez. Y cuando esa verdad sale a la luz, ya nada vuelve a ser igual. Esta no es una historia sobre dolor, es una historia sobre transformación, sobre cómo el sonido que cambió todo puede convertirse con el tiempo en la melodía que nos libera. Porque a veces, para sanar, hay que regresar al lugar del trauma, no para revivirlo, sino para comprenderlo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no solo te hará sentir, te hará mirar tu propio pasado con otros ojos, y tal vez descubras que lo que una vez te dolió era en realidad la forma más inesperada que tuvo la vida de enseñarte a amar. Dicen que los niños tienen una forma mágica de ver el mundo, como si cada rincón escondiera un misterio que merece ser descubierto. Ella era así, una niña de ojos grandes y curiosos que corría por la casa sin saber que ese día jugaría a esconderse en el lugar equivocado. No sabía que aquel rincón sería el lugar del trauma, el espacio donde su infancia sería interrumpida. Se ocultó entre las cortinas, respirando despacio como si el silencio la abrazara. Y fue ahí cuando escuchó lo que nadie debería oír. Aquellas palabras se convirtieron en un eco que crecería con ella. No lo sabía, pero el sonido que lo cambió todo acababa de marcar su destino. Cuando somos pequeños, no entendemos las frases que parten el alma, pero sentimos cómo se rompe el aire alrededor. Ella no comprendía del todo lo que oyó, pero algo dentro de su pecho se encogió, como si una sombra se sentara en su corazón. Esa fue la primera vez que conoció el silencio pesado, ese que se instala en los recuerdos como una niebla densa. Mientras los adultos discutían, ella solo quería volver a su juego, pero el juego había terminado. A veces, el verdadero fin de la niñez no llega con los años, sino con un secreto revelado demasiado pronto. Hay heridas que no sangran, pero laten. Ella guardó ese recuerdo escondido, como quien guarda una piedra en el bolsillo. Invisible para todos, pero imposible de olvidar. Creció creyendo que el amor dolía, que el cariño siempre venía con ruido de discusiones y promesas rotas. Marian Rojas diría que la mente graba con más fuerza lo que duele que lo que alegra. Y tenía razón, porque cada vez que alguien la miraba con ternura, ella sentía esa voz del pasado, recordándole que la ternura también puede ser traición. La niña que se escondió entre cortinas se transformó en una joven con mirada vacía. En los ojos llevaba una historia que nadie entendía, y aunque la gente decía que tenía suerte, por dentro ella seguía huyendo de ese sonido que cambió todo. Su corazón cerrado no sabía cómo volver a confiar. En las noches aún escuchaba aquellas voces como un eco que no conoce descanso. Los recuerdos de la infancia no desaparecen, se transforman en sombras que caminan con nosotros hasta que decidimos enfrentarlas. No es casualidad que muchos adultos repitan los patrones que los hicieron llorar cuando eran niños. Esa infancia interrumpida la acompañaba en cada relación, en cada intento de amor. Buscaba el calor donde solo había ruido. Marian dice que lo que no se repara se repite. ¿Y cuánta verdad hay en eso? Porque ella repetía inconscientemente aquel silencio pesado, creyendo que si no hablaba de su dolor, el dolor dejaría de existir. Pero el dolor ignorado no muere, solo cambia de forma. A veces, las heridas del alma se disfrazan de independencia. Ella decía que no necesitaba a nadie, que podía con todo. Pero la verdad era otra. Tenía miedo de que alguien descubriera la verdad escondida, ese secreto revelado que llevaba años guardando.
Quería amor, pero temía el amor. Quería paz, pero no soportaba el silencio. Y en ese caos interior, el corazón cerrado seguía latiendo en una batalla invisible. No sabía que el primer paso para sanar era dejar de esconderse. Cuando la mente no encuentra respuestas, inventa excusas. No fue nada, se repetía, pero su cuerpo recordaba todo. Las manos le temblaban cuando alguien levantaba la voz y su respiración se cortaba sin motivo. Era la memoria emocional actuando. Ese es el poder de la voz del pasado. Se disfraza de presente. Lo que ella oyó aquella tarde se había convertido en una melodía triste que acompañaba cada decisión, cada amor, cada miedo. Nadie la oía, pero su silencio gritaba. Y sin embargo, dentro de ella, algo seguía vivo. Una parte de la niña y la mujer luchaba por reencontrarse. Esa niña inocente, escondida tras la cortina, aún esperaba que alguien la encontrara, no para reprenderla, sino para abrazarla y decirle que ya no corría peligro. Todos llevamos dentro una versión de nosotros que aún teme, que aún espera el abrazo que nunca llegó. Y ese reencuentro con el pasado es quizás el acto más valiente de la vida. Marian Rojas afirma que solo cuando comprendemos la raíz del dolor podemos mirar al futuro sin miedo. Ella no lo sabía todavía, pero su historia apenas comenzaba. Cada recuerdo que negaba, cada lágrima que escondía, la estaba preparando para el día en que tendría que enfrentarse a sí misma. Porque tarde o temprano, la vida nos lleva de vuelta al lugar del trauma, no para castigarnos, sino para darnos la oportunidad de escribir un final distinto. Y así, sin buscarlo, la niña que una vez se escondió para jugar estaba a punto de enfrentarse con la verdad escondida. El secreto revelado que tanto la atormentaba se convertiría en su puerta hacia la libertad. Pero antes de llegar a ese momento, tendría que pasar por el fuego, mirar atrás, reconocer su miedo y entender que a veces, para curar, hay que volver justo al sonido que cambió todo. El tiempo pasó, pero la casa seguía igual. Los mismos pasillos, las mismas puertas, el mismo olor a madera vieja que guardaba sus secretos. Cada rincón parecía murmurar algo, una especie de eco de su propia historia. Volver allí fue como caminar dentro de un recuerdo congelado. Todo tenía un aire familiar, pero también una distancia emocional enorme. Era el lugar del trauma, aunque nadie más lo supiera. Las paredes parecían sostener el peso de un silencio pesado que nunca fue roto. Y ella, ahora mujer, volvía no como quien visita un sitio, sino como quien se enfrenta a la voz del pasado. 2. Recordar duele, pero más duele no recordar. Aquella casa era una fotografía estática de su infancia interrumpida. En cada mueble había una historia que no se terminó de contar. Su mente intentaba protegerla, borrando partes del recuerdo escondido, pero el cuerpo no olvida. Marian Rojas dice que la emoción negada se transforma en tensión física, y eso lo entendía ahora. El dolor tenía domicilio fijo en su pecho. Cuando una herida no sana, se convierte en guía, aunque no lo queramos. Y ese era su destino: regresar, mirar, reconocer, sanar. 3. Caminó hacia el viejo cuarto de juegos, allí donde la niña y la mujer se separaron para siempre. El aire olía igual que antes, mezcla de polvo y melancolía. La cortina seguía en su lugar, como si esperara que alguien volviera a esconderse detrás. Tocó la tela y una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. El sonido que lo cambió todo volvió a vibrar en su mente. No eran solo palabras, era una sensación, una verdad que su corazón no quiso procesar. ¿Por qué justo ella tuvo que escuchar aquello? Esa pregunta llevaba años sin respuesta. 4. El pasado tiene una forma curiosa de repetirse, no para castigarnos, sino para ver si esta vez elegimos distinto. Ella miró por la ventana y por un instante creyó ver a su versión pequeña, observándola desde el jardín. Esa imagen la sacudió.
Era como si la niña y la mujer coexistieran, separadas por el miedo, pero unidas por el deseo de comprender. Y ahí comprendió algo. El dolor no se supera escapando, sino quedándose. Porque solo en el reencuentro con el pasado nace la posibilidad de paz. A veces la vida no nos pide explicaciones, nos ofrece espejos. Y cada persona, cada relación, cada conflicto que enfrentamos refleja una parte de esa herida original. Ella comprendió que aquel corazón cerrado que había mantenido a raya el amor no era frialdad, sino autoprotección. Aprendió a no juzgar su manera de sobrevivir. Había sido solo una niña tratando de entender un mundo que rugía demasiado fuerte. Lo que escuchó aquella tarde, lo que ella oyó, no era su culpa, pero la culpa es persistente, incluso cuando no tiene razón. En medio del silencio, escuchó un crujido. Se giró rápido, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie. Aún así, el silencio pesado se sintió vivo, como si tuviera voz. A veces el miedo habla sin palabras, y esa voz le dijo lo que no quería oír. No puedes seguir huyendo. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared y dejó que las lágrimas cayeran sin resistencia. Cada lágrima era una parte de su verdad escondida que se atrevía a salir. No todas las lluvias destruyen. Algunas limpian el polvo del alma. Pensó en su madre, en su padre, en las voces que un día se alzaron y marcaron su destino. ¿Por qué los adultos creen que los niños no entienden? Ellos no interpretan con lógica, interpretan con emoción, y esa emoción deja cicatrices. El recuerdo escondido de aquella pelea seguía guiando sus pasos incluso en la adultez. Ahora entendía que su manera de amar, de desconfiar, de buscar refugio, todo provenía de esa tarde. Era la voz del pasado susurrando que el amor podía doler, y eso la mantenía atrapada. La mente humana es un teatro sin fin. A veces el escenario cambia, pero el guión se repite. Ella había huido a nuevas ciudades, había cambiado de nombre, de relaciones, pero siempre terminaba actuando el mismo papel. La mujer que teme al abandono. Eso es lo que hace un lugar del trauma. No importa dónde estés, te sigue dentro. Marian Rojas explicaría que el cerebro, en modo supervivencia, se aferra a lo conocido, incluso si lo conocido duele. Por eso sanar es tan valiente. Implica perder lo que, aunque duele, da seguridad. La noche cayó y la casa se llenó de sombras. Cerró los ojos y escuchó el viento. Y entre el susurro de las ramas creyó oír esa frase que la había perseguido toda la vida. Era como si el universo le devolviera el eco de su niñez, esa voz del pasado que nunca se había apagado. Pero esta vez, en lugar de miedo, sintió compasión. No por quienes hablaron, sino por la niña que lo escuchó todo. Esa fue la primera grieta en su corazón cerrado. Por primera vez en años decidió quedarse en esa casa durante la noche. Encendió una vela, se sentó en el piso y susurró: «Ya no necesito esconderme». Fue un momento pequeño pero decisivo. A veces las grandes transformaciones empiezan con una frase dicha en voz baja. Esa noche comprendió que el camino hacia la sanación no es olvidar lo que pasó, sino abrazar lo que ella oyó y darle un nuevo sentido. Sin saberlo, acababa de abrir la puerta que la conduciría hacia el siguiente paso: enfrentar el momento que partió el silencio. El alma recuerda los sonidos que rompieron su calma. Ella estaba allí, escondida detrás de la cortina, cuando el sonido que lo cambió todo atravesó el aire como un cuchillo invisible. No eran solo palabras, era una vibración cargada de enojo, miedo y decepción. Esa tarde se selló un pacto entre la niña y el silencio. Lo que ella oyó se convirtió en un eco constante, un secreto que pesaría sobre sus hombros durante años. Esa fue su infancia interrumpida, el instante exacto en que su inocencia se fracturó sin hacer ruido, como una copa que cae al suelo, pero no se rompe del todo. El silencio posterior fue peor que los gritos, un silencio pesado, tan denso que parecía tener forma.
A veces el ruido del dolor no está en lo que se dice, sino en lo que nunca se vuelve a mencionar. En ese momento, la niña comprendió, sin entenderlo, que el amor podía doler, que la ternura podía esconder espinas. Su cuerpo temblaba, pero sus labios no emitían sonido. El trauma no nace del ruido, sino de la confusión que lo sigue. Y ahí, en ese lugar del trauma, quedó encerrada una parte de ella que jamás volvió a salir. Cuando finalmente salió de su escondite, el mundo ya no era el mismo. Sus ojos buscaban respuestas, pero lo único que encontró fue la mirada vacía de los adultos. Nadie la abrazó, nadie le explicó lo que había pasado. Esa ausencia se convirtió en su primer aprendizaje emocional. Cuando duele, calla. Y así comenzó su largo entrenamiento para el silencio. El secreto revelado que escuchó no debía ser repetido, porque los secretos tienen castigos. Desde entonces, cada vez que el miedo la rozaba, respondía igual, escondiéndose. Con el paso del tiempo, la niña creció, pero el eco no se detuvo. Lo llevaba consigo a todas partes, como un perfume triste. Ese recuerdo escondido aparecía en los momentos más inesperados. Una canción, una discusión ajena, un olor familiar. La voz del pasado se infiltraba en sus días, susurrándole que no era suficiente, que no merecía ser amada. Esa voz no era externa, era la repetición interior de lo que ella oyó aquella tarde. Así nacen las heridas que moldean nuestras relaciones sin que lo notemos. Marian Rojas dice que una emoción no resuelta se convierte en una emoción repetida. Y eso era exactamente lo que le pasaba. Cada persona que entraba en su vida tocaba, sin saberlo, la misma herida. Su corazón cerrado no rechazaba el amor, solo intentaba protegerse del sonido que cambió todo. Amaba con miedo, reía con precaución, vivía en modo alerta. No sabía que el mayor enemigo del amor no es la desconfianza, sino el silencio que no se rompe. Cierta noche, mientras intentaba dormir, soñó que volvía a esconderse detrás de la cortina. Pero esta vez, al otro lado no había voces, solo su propia respiración. Despertó sobresaltada. Entendió que el peligro ya no estaba fuera, sino dentro. El silencio pesado se había mudado a su mente. Y fue entonces cuando decidió hacer algo que nunca había hecho: hablar. Por primera vez en años quería contar lo que había pasado, aunque nadie quisiera escucharlo. Quería liberar el secreto revelado de su prisión. Buscar las palabras no fue fácil. Cada intento era como arrancar raíces que crecieron dentro del alma. El miedo a no ser creída, a parecer débil, la perseguía. Pero entendió que callar es seguir repitiendo el dolor. Que cuando uno no pone voz al pasado, el pasado grita desde dentro. La voz del pasado debía transformarse en comprensión o seguiría siendo una condena. Así que habló, no a otros, sino a sí misma. Frente al espejo miró a esa mujer y la niña que la habitaban y les dijo: «No fue tu culpa». Aquella frase fue un temblor emocional. Lloró durante horas, como si su cuerpo necesitara vaciar años de palabras no dichas. El llanto limpió su mente, pero también abrió una grieta nueva, la de la memoria. Porque cuando el silencio se rompe, los recuerdos regresan, y con ellos la posibilidad de entender. Recordó los rostros, las voces, la verdad escondida. Recordó que lo que escuchó no fue solo una pelea, fue la confesión de una traición. El amor entre sus padres se rompía, y ella lo había descubierto antes que nadie. Esa revelación la cambió para siempre, porque entender el dolor no lo hace menos doloroso, pero sí lo vuelve manejable. Comprendió que el trauma no era solo lo que vivió, sino todo lo que nunca pudo decir, y que cada recuerdo escondido tiene un propósito: mostrarnos lo que necesitamos sanar. Ahora sabía que el silencio, aunque parezca refugio, también puede ser prisión. Por eso, esa noche prometió no volver a esconderse. Si el sonido que cambió todo había marcado el inicio de su miedo,
Su propia voz sería el inicio de su libertad. Pero el pasado tiene su propio reloj y a veces el universo conspira para que repitamos los escenarios que nos dolieron. Días después, alguien la obligaría a mirar ese capítulo con otros ojos, porque el amor, cuando llega, siempre nos enfrenta a nuestras sombras. Y ella estaba a punto de conocer a alguien que haría que su voz del pasado resonara de nuevo, aunque esta vez con un eco distinto. El tiempo, dicen, lo cura todo, pero nadie explica que también puede esconder lo que no queremos ver. Ella creció, cambió de ciudad, cambió de nombre, pero no pudo cambiar el eco de lo que oyó aquella tarde. Era como un murmullo constante detrás de cada nueva historia, una melodía que se repetía aun cuando el escenario era distinto. Esa voz del pasado seguía hablándole desde el fondo del alma, recordándole que la herida seguía abierta. No sangraba, pero dolía. No se veía, pero pesaba. Y en los días más tranquilos, cuando creía haber olvidado, el sonido que cambió todo volvía disfrazado de nostalgia. Marian Rojas suele decir que las emociones no resueltas son como cartas que el cuerpo se niega a archivar. En su caso, esas cartas se apilaban en forma de insomnio, ansiedad y miedo al amor. Su corazón cerrado no era arrogancia, era autodefensa. Aprendió a mantener distancia, a no depender, a sonreír sin mostrar el alma. Cada relación nueva terminaba igual, con la sensación de que algo en ella seguía roto, como si la niña del pasado aún tirara de su vestido pidiéndole atención. Y claro, esa niña seguía ahí, esperando ser escuchada en medio de tanto ruido. Había logrado construir una vida estable, o eso parecía. Tenía trabajo, amigos, rutinas, pero el vacío no se llenaba con logros. Hay vacíos que solo entienden el lenguaje del alma. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, ella retrocedía. Decía que necesitaba espacio, pero lo que realmente necesitaba era seguridad. Su mente adulta luchaba contra los reflejos de su infancia interrumpida, y cada intento de amor terminaba siendo un reencuentro con el pasado, no con los otros, sino consigo misma, con esa versión frágil que nunca fue consolada. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, vio a una niña escondiéndose detrás de un poste para asustar a su madre. Sonrió, pero algo dentro de ella se movió. Fue un recuerdo escondido el que despertó, una pequeña chispa que conectó el presente con el pasado. En ese instante entendió algo. No era su historia lo que dolía, era lo que nunca pudo sentir por miedo. Esa niña frente a ella era un espejo, pura, libre, inocente. La suya, en cambio, seguía atrapada en aquel rincón del lugar del trauma, deseando jugar sin miedo. Esa noche escribió en su diario una frase que la acompañaría siempre. El dolor no se cura en el olvido, sino en el abrazo. Era algo que Marian Rojas había mencionado en una entrevista. Para sanar, no basta con entender el dolor, hay que abrazarlo con ternura. Y eso intentó hacer. Cerró los ojos y visualizó a esa niña, despeinada, asustada, con los ojos llenos de lágrimas. Le habló en silencio. No estás sola. Fue la primera vez que su silencio pesado se transformó en calma. No la curación total, pero sí el comienzo de una tregua. Durante días, esa imagen la perseguía. En el metro, en el trabajo, incluso al despertar. La niña y la mujer comenzaban a encontrarse en los recuerdos como dos almas que por fin se reconocen. En los sueños se veía jugando de nuevo, pero esta vez sin miedo a oír nada. Y sin embargo, algo faltaba, la aceptación completa, porque comprender no siempre libera, y ella aún temía enfrentarse a la verdad escondida. Sentía que si removía demasiado el pasado, algo se rompería para siempre. No sabía que, al contrario, sería la única manera de unirse de nuevo. Un día cualquiera, al ordenar una caja de cosas viejas, encontró una grabación. Era una cinta antigua, marcada con un nombre y una fecha. Sus manos temblaron. No recordaba haberla visto antes,
pero reconoció la caligrafía. Su corazón latía con fuerza. Presionó play y al principio solo escuchó ruido, pero luego una voz, la voz del pasado. Era la conversación que había escuchado de niña, el sonido que cambió todo, ahora tangible, ahora real. Por primera vez, la historia tenía sonido y forma. Lloró, no de miedo, sino de alivio, porque al fin el fantasma tenía rostro. Escucharla fue como abrir una puerta al pasado sin cerrarse de golpe. Descubrió detalles que nunca había entendido. No eran solo gritos. Había amor mezclado con dolor, miedo con ternura. Comprendió que incluso los adultos más heridos hablan desde su propia infancia rota. Ese fue el mayor secreto revelado, entender que quienes la hirieron también fueron niños con miedo. Esa comprensión la desarmó, pero también la liberó, porque la empatía es la forma más profunda de perdón, y ella estaba aprendiendo a mirar sin rabia, con compasión. Sin embargo, sanar no es lineal. Detrás del alivio vino el cansancio emocional. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente quería respuestas. Esa noche, mientras intentaba dormir, volvió a escuchar el eco de aquella cinta. Ya no le dolía igual, pero seguía presente. El silencio pesado ahora tenía otro significado. No era castigo, era espacio. Espacio para procesar, para respirar, para perdonarse. Entendió que cada persona lleva dentro un antes y después invisible, y que el suyo siempre estaría unido a el sonido que cambió todo. Pero el destino, que tiene su propio sentido del tiempo, ya preparaba el siguiente paso. El universo no termina una lección hasta que la entendemos con el corazón. Y pronto, algo inesperado llegaría a su vida. Alguien capaz de mirar más allá de su corazón cerrado, alguien que despertaría emociones dormidas y la haría cuestionar si realmente estaba lista para amar. Porque el amor, el verdadero, no llega para completar, sino para confrontar. Y esa confrontación estaba por comenzar. El amor tiene una forma extraña de aparecer, justo cuando creemos que ya no lo necesitamos. Ella no lo buscaba, ni siquiera lo esperaba. Vivía en calma aparente, con ese corazón cerrado que se protege del daño, pero también del consuelo. Entonces lo conoció. No fue una historia de flechazo, ni una escena de película. Fue un encuentro silencioso, sencillo, casi cotidiano, como si el universo hubiera decidido unir a dos almas cansadas. Desde el primer día, él no quiso salvarla, solo escucharla. Y eso, para alguien que había crecido entre el ruido del dolor, era una novedad. Ser escuchada sin juicio. A veces, los vínculos verdaderos nacen en el terreno más árido. Él no preguntó por su pasado, pero la miraba con una comprensión que le resultaba inquietante. Había algo en su forma de observarla, como si reconociera esa mirada vacía que ella llevaba desde la infancia. No le hizo promesas, ni usó palabras bonitas, solo estaba ahí, con presencia tranquila, con una paciencia que desarmaba. Con cada conversación, ella sentía que la voz del pasado perdía fuerza, que su historia empezaba a sonar diferente. Era la primera vez que alguien la veía más allá de su herida. Pero abrirse al amor después del dolor no es sencillo. La mente duda, el cuerpo recuerda, el alma se defiende. Había momentos en que sentía miedo, ese miedo antiguo del lugar del trauma, que la hacía retroceder justo cuando el amor intentaba acercarse. Marian Rojas dice que solo quien ha conocido la herida aprende a amar con conciencia. Y ella lo entendía. Amar era su examen final, la prueba más difícil, porque amar de verdad implicaba hablar de lo que ella oyó, de ese secreto revelado que todavía pesaba en su garganta. Él nunca la presionó, pero su silencio lo decía todo. Había algo en su paciencia que invitaba a confiar. Una noche, mientras caminaban bajo la lluvia, ella se detuvo de repente. «Hay cosas que nunca dije, cosas que cambiaron mi vida», susurró. No sabía cómo explicar el sonido que cambió todo, ni el miedo que la acompañaba desde entonces.
pero lo intentó, y mientras hablaba, notó algo que nunca había sentido: paz. Él no la interrumpió, no quiso arreglarla, solo tomó su mano y le dijo: «Ya no estás sola». En ese instante, la niña que vivía en ella respiró por primera vez en años. Las emociones reprimidas tienen su propio calendario, y esa noche todas decidieron salir al mismo tiempo. Lloró, rió, tembló, no por debilidad, sino por liberación. El silencio pesado que la había acompañado tanto tiempo se transformó en alivio. No era magia, era humanidad. El amor no había borrado el pasado, pero le estaba enseñando a mirarlo con otros ojos, a comprender que la verdad escondida también puede ser maestra. Que los recuerdos no siempre deben olvidarse, a veces basta con comprenderlos para que dejen de doler. A partir de entonces, algo comenzó a cambiar dentro de ella. La rutina se llenó de pequeños milagros: una sonrisa espontánea, un abrazo sin miedo, una carcajada que no pedía permiso. Cada gesto era un reencuentro con el pasado, pero desde otro lugar. Ya no era la niña que se escondía, era la mujer que salía de la oscuridad. Había encontrado una manera distinta de amar, sin la necesidad de controlar, sin la obligación de ocultar. El amor, comprendió, no era refugio ni rescate, sino acompañamiento. Sin embargo, los fantasmas no desaparecen del todo, solo se vuelven más sutiles. A veces, cuando él la abrazaba, ella sentía un leve temblor, una sombra interna. El recuerdo escondido todavía respiraba, y aunque ya no dominaba su vida, seguía recordándole que sanar no significa olvidar. «No soy tu pasado», le dijo él una vez, «pero puedo caminar contigo hacia tu futuro». Esa frase la marcó, porque el amor no cura la herida, enseña a vivir con ella sin dolor, y eso era suficiente. Un día, mientras compartían un café, él le preguntó: «¿Alguna vez volviste a esa casa?». Ella bajó la mirada. No había tenido el valor de hacerlo. El simple pensamiento la estremecía. Volver al lugar del trauma era enfrentarse no solo a lo que pasó, sino a quién fue entonces. Pero algo dentro de ella cambió en ese instante. Sintió que ya no huía, que podía mirar hacia atrás sin que se le rompiera el alma. «Quizás sea hora de volver», murmuró. Él sonrió, sabiendo que ese regreso no era físico, sino emocional. Durante semanas se preparó para ese viaje. No sabía qué encontraría, pero quería cerrar el ciclo. Sabía que cada paso la acercaba al secreto revelado, al sonido que cambió todo, pero también a su propia libertad. No era curiosidad, era necesidad. Necesidad de entender, de perdonar, de reconciliar a la niña y la mujer que durante tanto tiempo caminaron separadas. Marian Rojas diría que la sanación llega cuando el amor y el entendimiento se dan la mano. Y justo eso estaba a punto de pasar. El amor la había llevado a un punto sin retorno, el momento de mirar atrás con ternura y no con miedo. Por eso, una mañana, sin decir nada, tomó su abrigo y volvió a aquella casa. El aire olía igual, pero algo era distinto. Ella ya no temía al eco. Entró despacio, tocando las paredes, reconociendo los sonidos. En su interior sintió que la voz del pasado ya no la perseguía, la guiaba, y ahí, frente a aquella cortina vieja, cerró los ojos y sonrió, porque entendió que el amor no borra el dolor, pero enseña a respirarlo sin que ahogue. Y así, con el corazón latiendo despacio, comprendió que el verdadero amor no es el que llega a salvarte, sino el que te enseña a salvarte tú misma. Porque nadie puede curar una herida que no está dispuesto a mirar. Aquel hombre había sido puente, no destino. La sanación comenzaba y terminaba en ella. Y aunque no lo sabía aún, ese regreso marcaría el inicio de algo más profundo. La confrontación final con su historia, el momento en que el secreto revelado se convertiría en verdad compartida. A veces, el miedo no se siente como miedo, se siente como cansancio, como desconfianza, como esa voz interna que dice, no otra vez. Y eso era lo que ella sentía.
Aunque el amor la había ayudado a abrir una puerta, detrás de esa puerta seguía el eco de la voz del pasado, esperando pacientemente. Esa infancia interrumpida no desaparece con un abrazo ni con palabras bonitas. El cuerpo recuerda, incluso cuando la mente quiere olvidar. Cada caricia que recibía era un examen. ¿Puedo confiar? ¿O será que este amor también terminará siendo un sonido que cambió todo? Marian Rojas dice que el cuerpo guarda las emociones que la mente no sabe procesar. Y su cuerpo hablaba, tensaba los hombros, contenía el aire, dormía mal. Amaba, pero con precaución, como quien camina sobre vidrio. Había momentos de ternura que le parecían peligrosos. Cuando él la miraba con dulzura, algo en su interior se encogía, como si una alarma invisible se activara. El lugar del trauma seguía ahí, aunque invisible. A veces no se necesita volver físicamente a un sitio para que te duela, basta con que el alma lo recuerde. El miedo no la hacía huir del amor, pero sí la mantenía alerta, y estar en alerta constante es vivir medio dormida. Su corazón cerrado se había entreabierto, pero no del todo. Había aprendido a sobrevivir fingiendo calma, pero el cuerpo no finge. Había noches en que soñaba con aquella niña escondida detrás de la cortina, observando una escena que no entendía. Y al despertar, sentía el mismo temblor en las manos. El recuerdo escondido no se había ido, solo esperaba el momento adecuado para regresar y ser escuchado. Un día, él le propuso viajar juntos, no a un destino turístico, sino a un lugar que tenía un significado para ella, la casa del pasado. Su primera reacción fue de negación. No hay nada que buscar allí, dijo. Pero en realidad, lo que temía no era el lugar, sino revivir el silencio pesado. Tenía miedo de que el amor, en lugar de curar, despertara viejas heridas. Y es que quien ha sufrido por amor teme que cualquier historia nueva termine repitiendo la misma lección. Sin embargo, él no insistió. Solo respondió, «Cuando estés lista, iremos». La frase quedó flotando, como una promesa y una advertencia a la vez. Durante los días siguientes comenzó a notar algo curioso. Cuanto más intentaba alejarse del tema, más presente se volvía el pasado. Soñaba con su madre, con aquella discusión, con el sonido que cambió todo. Era como si el universo le recordara que no se puede sanar lo que se evita mirar. En cada conversación, en cada gesto, algo la llevaba de nuevo al principio. Y fue entonces cuando comprendió que el miedo no era al dolor en sí, sino a perder de nuevo la sensación de control. El trauma no se repite para castigarnos, sino para mostrarnos lo que aún no hemos comprendido. Esa noche, mientras observaba la lluvia golpear la ventana, pensó en lo irónico de la vida. Había pasado años huyendo del pasado, pero el pasado siempre encontraba la forma de tocar su puerta. Lo había hecho en forma de amor, de tristeza, de soledad, y ahora lo hacía en forma de oportunidad. A veces, el amor no viene para quedarse, sino para acompañarnos en el viaje hacia nosotros mismos. Él era eso, un acompañante, no una cura, y entenderlo fue liberador, porque nadie puede salvarte de la verdad escondida que llevas dentro. A la mañana siguiente, decidió enfrentar el miedo. Tomó un tren al amanecer, sola. No avisó a nadie. El trayecto fue largo y durante el viaje repasó mentalmente todo lo que había evitado sentir. Cada kilómetro era un paso hacia el pasado, hacia el lugar del trauma. No sabía si estaba lista, pero comprendió que esperar a no tener miedo es una forma de posponer la vida. Cuando el tren se detuvo, el aire le golpeó el rostro con la misma fragancia de su niñez. Mezcla de tierra mojada y recuerdos. No hubo música, ni lágrimas, solo un silencio que pesaba, pero ya no dolía tanto. Al llegar frente a la casa, sintió que algo dentro de ella temblaba. La puerta estaba cerrada, pero conocía cada grieta de esa madera. Colocó la mano sobre el pomo y por un instante escuchó el eco de su propia respiración mezclada con la voz del pasado. Abrió lentamente.
Todo seguía igual, pero ella no. La cortina seguía ahí, testigo de su secreto. Caminó hacia ella, tocó la tela y cerró los ojos. No quería huir, quería entender, porque el verdadero coraje no está en olvidar lo que pasó, sino en mirarlo con ternura. Y ahí, frente a su miedo, supo que había llegado el momento. El miedo se transformó en una sensación distinta, vulnerabilidad. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar sin esconderse. Ya no era la niña que callaba, era la mujer que hablaba en nombre de ambas. El secreto revelado había dejado de ser un peso. Ahora era una historia que podía contar sin vergüenza, sin rabia, sin miedo. Y al hacerlo, sintió algo que no sentía desde hacía años: ligereza, porque cuando se comparte la verdad, el dolor se divide y el alma se multiplica. Sin embargo, no todo estaba resuelto. El miedo, aunque más suave, seguía rondando. Sabía que enfrentarlo una vez no lo haría desaparecer para siempre. La sanación no es una línea recta, es una espiral que te devuelve al mismo punto hasta que lo entiendes diferente. Aún quedaba algo por descubrir, una última pieza de su recuerdo escondido. Algo que había pasado inadvertido aquel día, algo que cambiaría su comprensión de todo lo ocurrido. Y pronto, muy pronto, ese fragmento saldría a la luz. El silencio puede guardar secretos durante años, pero nunca los entierra por completo. Ella lo descubrió aquella mañana, cuando el sol se filtraba entre las cortinas del pasado. Caminó por la casa con paso lento, como si temiera despertar a los recuerdos. Pero los recuerdos ya estaban despiertos. Cada rincón murmuraba su nombre. En el suelo, junto a una caja vieja, encontró algo que no recordaba. Un cuaderno pequeño, cubierto de polvo. Lo abrió sin pensar. Dentro reconoció la letra de su madre. Y ahí, en esas páginas amarillentas, estaba la verdad escondida, esa que había temido durante toda la vida. Leyó despacio. Las palabras parecían escritas en voz baja, con el peso de quien quiere decir sin herir. Hablaban de una traición, sí, pero también de amor, de miedo, de decisiones tomadas en la desesperación. Lo que ella oyó aquella tarde había sido solo una parte de la historia, un fragmento. Lo que su madre había dicho no era odio, era dolor, era una súplica mal entendida. Y de pronto el secreto revelado dejó de ser una herida y se convirtió en comprensión. No había monstruos en su infancia, solo adultos rotos intentando amar sin saber cómo. El sonido que cambió todo resonaba en su memoria con otro tono. Ya no era un eco cruel, sino una melodía triste. Entendió que los recuerdos pueden mentir, no porque sean falsos, sino porque los interpretamos con la emoción de quien éramos entonces. La niña que se escondió detrás de la cortina no entendió las palabras, solo el miedo, y ese miedo se volvió su idioma. Ahora la mujer entendía. Esa era la diferencia. Donde antes había confusión, ahora había empatía. Y esa empatía comenzaba a sanar las grietas de su corazón cerrado. Se sentó en el suelo con el cuaderno entre las manos. Sintió que el aire cambiaba, como si la casa también respirara con alivio. Lloró, pero sus lágrimas eran distintas. Ya no nacían del dolor, sino del perdón. Porque comprender es una forma de amar, y ella empezaba a amar incluso a quienes la habían herido. Marian Rojas escribe que perdonar no es olvidar, es comprender desde otro nivel de conciencia. Y eso hacía. Comprendía que su madre también fue una niña asustada, que su padre también llevaba su propia voz del pasado, su propio lugar del trauma. En ese momento todo cobró sentido. Entendió por qué siempre buscó amores imposibles, por qué confundía pasión con redención. Repetía lo que conocía. Buscaba recrear el caos para sentir que podía repararlo, pero el amor verdadero no nace del intento de salvar al otro, sino del deseo de compartir el camino. El recuerdo escondido había dejado de ser prisión y se convertía en mapa.
porque cada herida, si se entiende, señala el camino de regreso a uno mismo. Y ella, por primera vez, sabía hacia dónde ir. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. El sol iluminaba la cortina donde todo comenzó. Sonrió. La niña seguía ahí, pero ya no temía. En su mente la vio correr al jardín, libre, riendo. Y entonces se entendió. Esa era la verdadera liberación. No borrar el pasado, sino reconciliarse con él. Porque mientras rechazamos lo que fuimos, seguimos encadenados a ese instante. Al aceptarlo, lo transformamos. Y así, lo que ella oyó dejó de ser un castigo y se volvió enseñanza. El silencio pesado ya no oprimía, ahora abrazaba. Tomó el teléfono y llamó a su madre. La voz al otro lado titubeó, como si los años no hubieran pasado. No había reproches, solo un suspiro compartido. Hablaron poco, pero lo suficiente. A veces, el perdón no necesita discursos, solo presencia. Y esa llamada, tan sencilla, fue el cierre simbólico de un ciclo. Lo que había comenzado como una infancia interrumpida se convertía en un renacimiento emocional. La mujer que un día se escondió para jugar, ahora se encontraba cara a cara con la paz. Esa noche, al volver al presente, él la esperaba con una taza de té y una sonrisa tranquila. No hizo preguntas, solo la observó con ternura. «Volviste distinta», dijo, y ella respondió, «Volví completa», porque entender el pasado no la había debilitado, la había fortalecido. El amor no era ya una anestesia, sino una elección consciente. Ahora podía amar sin miedo, sin culpas, sin necesidad de esconderse. El secreto revelado se había disuelto en verdad, y la verdad siempre libera. Se abrazaron en silencio, y por primera vez, el silencio fue hermoso. Era el mismo de aquella casa, pero transformado, porque los sonidos no cambian, lo que cambia es quién los escucha. El sonido que cambió todo seguía ahí, pero ya no dolía. Ahora era un recordatorio de cuánto había crecido, de cuánto había aprendido. No todos los ecos son castigo, algunos son guías que nos llevan de vuelta al origen. Y ella, al fin, estaba lista para vivir desde ese nuevo lugar, sin miedo, sin máscaras, con el alma abierta. Y aunque creía que todo estaba dicho, el destino aún guardaba una última sorpresa, porque cuando la vida sana suele regalarnos algo más, una prueba final para confirmar que realmente hemos aprendido. Esa prueba, inevitablemente, llegaría pronto, y en ella descubriría que reencontrarse con el pasado no siempre significa cerrar una historia, sino comenzar una nueva. Dicen que el alma no sana cuando olvida, sino cuando comprende. Y fue esa comprensión la que comenzó a llenar cada rincón de su vida. Después de años de lucha interior, entendió que la sanación no era una meta, sino un proceso, una forma distinta de mirar lo que un día dolió. Ya no sentía la necesidad de huir del lugar del trauma, porque ese lugar había dejado de ser una cárcel para convertirse en su templo de aprendizaje. Lo que ella oyó en la niñez ya no pesaba, ahora enseñaba. Era la señal de que el sonido que cambió todo también había cambiado su forma de existir. Marian Rojas dice que la mente sana cuando logra alinear pensamiento, emoción y acción. Y eso fue lo que ella empezó a vivir. Por primera vez, sus pensamientos no discutían con su corazón. El silencio pesado ya no era enemigo, era su aliado. Lo buscaba cada mañana para escucharse, para reconocer la voz del pasado sin miedo. Descubrió que cada recuerdo guardaba un mensaje y que la verdad escondida no era una condena, sino una oportunidad de reconciliación. En ese despertar, sintió que la niña interior, esa que un día se escondió, por fin había sido rescatada. El amor también cambió. Ya no lo buscaba como refugio, sino como expansión. Aprendió a amar sin exigencia, sin miedo a perder, sin prometer eternidades que nadie puede cumplir. Entendió que amar a otro sin haberse amado antes es como intentar llenar un vaso roto,
y así, con delicadeza, fue recogiendo los pedazos de sí misma. En ese proceso, descubrió que el verdadero amor no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega en forma de calma, en un gesto cotidiano, en una risa compartida, en la tranquilidad de saber que ya no hay que fingir. Mirarse al espejo ya no dolía. La mirada vacía que la había acompañado por años se llenó de vida. En esos ojos, la niña y la mujer por fin se reconocían. No eran opuestas, eran parte del mismo camino. Entendió que no hay pasado que deba borrarse, porque cada herida forma parte del mapa que nos lleva a la conciencia. Lo que ella oyó no fue una maldición, sino una llave que le abrió la puerta hacia el entendimiento más profundo, que nada de lo que vivimos está fuera de lugar, ni siquiera el dolor. El perdón llegó sin esfuerzo, como una ola que acaricia la arena y se retira sin hacer ruido. No necesitaba pedir disculpas ni recibirlas. Perdonar era simplemente dejar de pelear con lo que fue. Ese fue el acto más revolucionario de su historia. Comprendió que todos cargan con su propio recuerdo escondido y que la empatía es el puente entre los corazones heridos. Ya no buscaba culpables. En su corazón había espacio para todos, para sus padres, para sus errores, para sus miedos. Y en ese espacio amplio y luminoso nació la paz. Empezó a escribir su historia, no para compartirla, sino para honrarla. Cada palabra era una ofrenda a esa niña que había sobrevivido al caos. En su cuaderno relataba los sonidos, las emociones, los silencios, los momentos de oscuridad y los destellos de luz. No necesitaba un final feliz, porque la felicidad no es un punto de llegada, sino una forma de estar presente. Escribir era su manera de mantener vivo el reencuentro con el pasado, sin que doliera, sin que pesara. Era su forma de decir, lo que me hirió también me formó. Un amanecer, mientras veía salir el sol desde su ventana, entendió algo simple pero poderoso: que la vida siempre nos da la oportunidad de volver a empezar, incluso con cicatrices. Las suyas no eran marcas de derrota, sino medallas de resistencia. Su corazón cerrado se había convertido en un corazón consciente. Y eso era mucho más valioso que cualquier final perfecto, porque el amor verdadero, el que dura, no es el que promete no doler, sino el que permanece incluso cuando duele. A veces, el universo guarda silencio solo para ver si somos capaces de escucharnos a nosotros mismos. Y eso era lo que ella hacía ahora: escucharse, sentir, agradecer. El silencio pesado que antes le asfixiaba ahora era el lugar donde encontraba respuestas. Descubrió que la curación no era huir del eco, sino bailar con él. Que la paz no era ausencia de ruido, sino armonía con el ruido que ya existe. Y en esa danza su alma encontró su ritmo, su compás, su verdad. Volvió a la casa una última vez, no para quedarse, sino para despedirse. Caminó por los pasillos, tocó las paredes, respiró el mismo aire y sonrió. «Gracias», susurró, no a nadie, sino al tiempo, porque todo lo que había pasado, incluso el dolor, la había llevado hasta ahí. Cerró los ojos, escuchó por última vez el sonido que cambió todo y comprendió que ya no necesitaba huir del eco. El eco era ella, era su historia, su origen, su sanación. Salió al jardín donde el viento movía las hojas con suavidad. En ese momento sintió una presencia ligera, como si algo dentro de ella dijera adiós. Tal vez era la niña, tal vez el miedo. No importaba. Lo esencial era la calma. Esa calma que llega cuando entiendes que no hay más batallas que pelear. Todo lo que debía ser entendido fue entendido. Todo lo que debía ser sentido fue sentido. Y por fin, el alma descansó. Pero el universo no cierra historias sin propósito. A veces, cuando creemos haber alcanzado la cima de la paz, llega una última lección. No para destruirnos, sino para recordarnos que la vida es un ciclo de comienzos. Ella aún no lo sabía,
pero lo que estaba por venir sería el punto donde la historia del amor y la conciencia se unirían definitivamente. Hay amores que llegan para quedarse y otros que llegan para despertarnos. El suyo pertenecía a los segundos. No fue una historia perfecta, ni falta de sombras, pero fue auténtica. Ese hombre, el que la había acompañado sin exigir, se convirtió en su espejo más sincero. No era su salvador, era su reflejo. En él veía tanto su fortaleza como sus miedos. Cada conversación, cada silencio compartido, la ayudaba a ver que el amor, cuando es verdadero, no tapa las heridas, las ilumina. El secreto revelado ya no era una cicatriz que debía esconder. Era el punto exacto desde donde había aprendido a amar. La voz del pasado a veces regresaba, pero ya no dictaba sus pasos. Aprendió a escucharla como quien escucha una canción vieja, con cariño, pero sin dejar que defina el ritmo actual. Su corazón cerrado se abría con naturalidad, sin esfuerzo, como una flor que florece al sol después del invierno. Comprendió que las personas no llegan por casualidad, sino cuando el alma está lista para recibirlas. Y el amor, cuando nace desde la conciencia, se convierte en una forma de oración. Ya no era un intento de llenar vacíos, sino una celebración de lo que había encontrado dentro de sí. El amor, ahora, tenía otro significado. No era la emoción efímera que quema y se apaga, era la calma que sostiene, la compañía que inspira, el silencio que no incomoda. Descubrió que el amor no se mide en promesas, sino en presencia, que los gestos pequeños, un café compartido, una mano que aprieta la suya, una mirada que comprende sin palabras, son los que curan el alma. Y mientras vivía ese amor tranquilo, comprendió que el sonido que cambió todo había sido en realidad el principio de su sinfonía personal, porque del caos había nacido su música interior. A veces pensaba en la niña que un día se escondió para jugar. La imaginaba corriendo por el jardín, riendo con libertad, sin miedo a oír nada más. Esa imagen se convirtió en su amuleto, su símbolo de renacimiento. En esa niña vivía la pureza del alma antes del miedo, antes del dolor. Y ahora, cada vez que cerraba los ojos, la veía más nítida, más cerca. La niña y la mujer ya no eran opuestas, eran una sola, abrazadas en el mismo cuerpo, respirando la misma paz. Eso era el verdadero reencuentro con el pasado. No regresar para sufrir, sino para recuperar la parte que habíamos perdido. Marian Rojas escribió que la plenitud no consiste en no tener heridas, sino en haber aprendido a caminar con ellas sin sangrar. Ella entendió eso en lo más profundo de su ser, porque el amor no borró su infancia interrumpida, pero le dio sentido. No cambió su historia, pero transformó su mirada sobre ella. Lo que antes era dolor, ahora era sabiduría. Lo que antes pesaba, ahora guiaba. Lo que antes la hacía temer, ahora la hacía comprender. El amor, en su forma más pura, era una forma de conciencia expandida. Hubo días en los que aún dudaba, porque sanar no es un destino, es un camino. A veces, el silencio pesado regresaba disfrazado de soledad, pero ya no lo rechazaba. Sabía que era parte del proceso. Se sentaba, respiraba y se decía: estoy aquí y eso es suficiente. El miedo ya no gobernaba, solo visitaba. La diferencia era que ahora tenía herramientas para enfrentarlo. La verdad escondida ya no era amenaza, sino un recordatorio de lo lejos que había llegado. Cada lágrima derramada había regado el terreno donde ahora florecía su serenidad. El amor también la transformó en otras áreas. Empezó a ayudar a personas que, como ella, cargaban con historias que no sabían contar. Descubrió que su voz, antes temerosa, podía sanar a otros. Empezó a dar charlas, a escribir, a contar lo que ella oyó, pero desde la comprensión, no desde el dolor. Y en cada testimonio que escuchaba, encontraba una versión de sí misma. Cada recuerdo escondido que otra persona compartía
Era como una pieza del espejo colectivo de la humanidad. Entendió que todos llevamos una historia que necesita ser escuchada y que escucharlas también nos cura. Una tarde, al volver a casa, él la esperaba en el balcón. No hablaron mucho, solo se miraron, y esa mirada bastó. No necesitaban palabras, porque el amor maduro es más silencio que discurso. En ese silencio se decían todo: gracias, perdón, te veo, te entiendo. El lugar del trauma había dejado de ser un sitio físico. Ahora estaba dentro de ella, pero ya no dolía. Era parte de su biografía emocional, una marca que ya no avergonzaba. Había aprendido a amar incluso las partes oscuras de su historia, porque sin ellas nunca habría llegado hasta ahí. Esa noche, antes de dormir, recordó aquella frase que había escrito en su diario: el dolor no se cura en el olvido, sino en el abrazo. Sonrió, porque por fin comprendía lo que significaba. Abrazarse a sí misma había sido su mayor acto de amor. En esa quietud sintió la presencia de su madre, no como culpa, sino como paz. Sintió el calor del amor que había perdonado y la suavidad de un alma que se sabe libre. Y con los ojos cerrados susurró: gracias por todo, incluso por el miedo. Porque sin miedo no habría aprendido a confiar. Al amanecer se despertó con una sensación nueva: ligereza. Ya no había cargas, ni ecos, ni sombras, solo presente. El sol entraba por la ventana y en su brillo reconoció el símbolo de su propio renacer. La niña que se escondió ya no existía. La mujer que emergía, en cambio, caminaba con firmeza. Había vuelto a la vida con la conciencia limpia, el alma en paz y el corazón dispuesto a seguir amando. Porque el amor, cuando es auténtico, no termina con un para siempre, sino con un empieza ahora. Y así el ciclo se cerraba. O quizá se abría uno nuevo, porque cuando la vida te enseña a amar desde la conciencia, cada final se convierte en un principio. Y lo que una vez fue el sonido que cambió todo, ahora era simplemente música, la melodía de su propia libertad. Hay historias que no se escriben para ser contadas, sino para liberar, y esta era una de ellas. Lo que comenzó con una niña escondida detrás de una cortina terminó convirtiéndose en una mujer que se atrevió a mirar el pasado a los ojos. Su historia, tan particular, tan sencilla, contenía el reflejo de millones de almas que alguna vez sintieron miedo de hablar, de sentir, de recordar, y en ese reflejo muchos podrían verse y sanar, porque cuando una persona encuentra su voz, ilumina el camino para que otros también se atrevan a hablar. El secreto revelado se transformó en una medicina colectiva. Ahora, cuando contaba su experiencia, no lo hacía desde el drama, sino desde la conciencia. Decía: todos tenemos un sonido que nos cambió para siempre. Y la gente la escuchaba en silencio, con lágrimas, con alivio. Algunos comprendían que su propio dolor no era un castigo, sino una oportunidad de transformación. Otros descubrían que la voz del pasado no desaparece, pero se vuelve más suave cuando dejamos de pelear con ella. Y todos, sin excepción, sentían que aquella historia no era solo de ella. Era la historia de cualquiera que alguna vez perdió la inocencia antes de tiempo. En sus conferencias hablaba de esa infancia interrumpida que tantas personas llevan oculta detrás de sonrisas. Decía que no hay que avergonzarse del miedo, porque el miedo no nos hace débiles, nos hace humanos. Contaba que había tardado años en entender que lo que ella oyó no fue una desgracia, sino una llamada del destino para despertar su conciencia. La gente la miraba con asombro, no porque fuera una historia extraordinaria, sino porque en su vulnerabilidad había verdad, y la verdad tiene un poder sanador cuando se comparte desde el alma. Marian Rojas escribió que el dolor que se comprende se convierte en sabiduría. Ella vivía esa frase. Cada palabra, cada pausa, cada respiración era testimonio de ello. El recuerdo escondido ya no era una herida, sino un maestro. Aprendió que la mente puede olvidar, pero el corazón guarda lo que necesita entender, y que el alma
paciente y compasiva, siempre espera el momento exacto para mostrarnos lo que aún debemos perdonar. Por eso su mensaje no era solo sobre el pasado, sino sobre el presente, sobre la posibilidad de amar sin miedo, aún después del dolor. Muchas personas le escribían después de escucharla contándole sus propias historias, abusos, traiciones, abandonos, soledades. Ella las leía todas. No respondía con consejos, sino con comprensión. Sabía que a veces el simple hecho de ser escuchado es ya el inicio de la curación. Cada mensaje era una pequeña chispa de esperanza. Cada testimonio era un reencuentro con el pasado de alguien más. Y en esa cadena invisible de relatos, el mundo se volvía un poco más humano, un poco más cálido. Con el tiempo, su historia se convirtió en un libro. En él escribió con honestidad y ternura: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección que termina cuando nos miramos con compasión. En esas páginas relató la verdad escondida, el sonido que cambió todo, el silencio pesado y sobre todo la luz que vino después. No era un libro para vender, era una carta para el alma. Y quienes lo leían decían que se sentían acompañados, como si alguien les tomara la mano en medio de la oscuridad. Su madre asistió a la presentación del libro. Ya mayor, con el cabello blanco y los ojos húmedos, se acercó al final del evento. No hubo palabras, solo un abrazo. Un abrazo que contenía décadas de culpas, malentendidos y amor reprimido. Aquel abrazo fue la confirmación de que el perdón no necesita explicaciones. Que a veces la vida nos separa para que podamos reencontrarnos de una forma más consciente. Ese día, el lugar del trauma se transformó en el lugar del reencuentro. Y lo que antes fue sombra se volvió hogar. En las noches, cuando se quedaba sola, solía mirar las estrellas y hablar con la niña que fue. «Lo logramos», le decía, «ya no tenemos miedo». Y podía sentir cómo esa niña le sonreía desde algún rincón del tiempo. El silencio pesado ahora era paz. La mirada vacía se había llenado de vida. Y en su interior no quedaban preguntas, solo gratitud, porque comprendió que sin aquel dolor no habría encontrado su voz, ni su propósito, ni su capacidad de amar con tanta profundidad. El amor que la acompañaba seguía ahí. No era un amor dependiente ni idealizado. Era real, dos almas conscientes compartiendo el mismo camino. Él solía decirle: «Tu historia cambió la mía». Y ella respondía: «La tuya me enseñó a creer otra vez». Porque así es el amor cuando nace desde la verdad. No se adueña, se comparte. Ambos sabían que la vida no les debía nada. Les había dado lo esencial: conciencia, conexión y libertad. El sonido que cambió todo había sido el inicio de algo mucho más grande, su despertar. Y así su historia dejó de ser una historia, se volvió un espejo, un faro, una semilla, un recordatorio de que todos tenemos dentro una versión de nosotros que aún espera ser abrazada. Que las heridas, si se miran con ternura, pueden convertirse en puertas hacia algo más profundo, y que lo que parece el final, la caída, el secreto, la pérdida, es muchas veces el principio del renacimiento. Porque el alma, cuando se atreve a escuchar su propia voz, se convierte en su propia medicina. Y esa fue su lección final, que lo que una vez la destruyó, ahora curaba a otros. Que el sonido que cambió todo no fue el de la herida, sino el del despertar. Quizás tú también hayas escuchado algo que cambió tu vida, una frase, un secreto, un silencio, algo que se quedó contigo aunque intentaras olvidarlo. Y tal vez, como ella, llevas años huyendo de ese eco, sin darte cuenta de que dentro de él no solo vive el dolor, sino también la respuesta que estabas buscando. A veces la vida nos rompe justo donde más necesitamos abrirnos. Nos arranca las certezas para obligarnos a mirar dentro. Y en ese vacío, donde antes solo había miedo, empieza a crecer algo nuevo: comprensión,
Porque cuando dejas de luchar contra tu historia empieza a luchar por ti. No existen pasados perfectos, pero sí miradas nuevas sobre lo que fue. Y cuando miras tu herida con ternura, ya no duele igual. El sonido que cambió todo se convierte en guía, y el lugar del trauma deja de ser una herida para transformarse en tu punto de partida. A veces, lo que parecía el final era solo el comienzo de una versión más libre y consciente de ti. Pregúntate, ¿qué parte de tu pasado sigues evitando mirar? ¿Qué silencio estás listo para romper hoy? ¿Qué historia de dolor podrías transformar en enseñanza si la miraras con amor? Porque no hay mayor libertad que reconciliarte contigo mismo. Y cuando eso sucede, ya no hay culpa, ni miedo, ni vergüenza, solo paz. La misma paz que ella encontró al comprender que lo que una vez la destruyó era en realidad lo que vino a reconstruirla. Si esta historia tocó algo dentro de ti, déjalo salir. Escribe en los comentarios qué parte te hizo pensar o qué recuerdo despertó. Y si quieres seguir aprendiendo a sanar desde el alma, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana compartimos nuevas historias que te recordarán algo esencial, que incluso las cicatrices más profundas pueden brillar bajo la luz del amor verdadero. Porque en el fondo, todos tenemos una historia que espera ser escuchada. Y tal vez la tuya sea la próxima en sanar a alguien más.